El capitalismo es definido por un autor llamado Lenin como la fase superior del imperialismo. Es una tesis bastante polémica que quiero que la discutamos y que a partir de allí miremos que hay dos grandes escuelas de pensamiento crítico que están relacionadas con otras escuelas de pensamiento económico, por ejemplo. Ahora, cuando hicimos los triángulos de Foucault, habíamos dicho que esa transición de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control se daba en el marco de dos grandes revoluciones burguesas, la Revolución Francesa y las primeras revoluciones industriales. Entonces, ¿qué se prometió en la Revolución Francesa en 1789? Se prometió libertad, fraternidad e igualdad. Los que se sentaron a la izquierda defendían esto. Los que se sentaron a la derecha atacaban esto. Por eso, siempre que ustedes escuchen, no somos iguales, hay personas que somos superiores en clase, en ideología, en política, en riqueza, son ideas derechistas. La verdadera derecha es la que niega esto. ¿Y cuál era la derecha que negaba esto en el marco de la Revolución Francesa? La monarquía, el clero y la aristocracia. Pero no es evidente que si hay una diferencia de clases, pues yo intento como verlo a ese momento, pero sí era evidente que había una diferencia entre las formas en las que vivían las personas, como para decir, no lo veo, no lo asumo y no voy a creer que hay una diferencia que todos somos iguales, cuando era algo totalmente evidente, tanto en la forma en la que conviven las personas, que es, yo vivo en una casa mejor que la tuya, digamos, en la antigüedad un castillo, mientras el otro vivía en una choza, yo accedo a educación mientras tú no puedes acceder a nada y lo único que tienes es un asadón para trabajar la tierra. Entonces, pues negar como esa diferencia no es como un poco, pues como iluso, me parece a mí, y que no va como a un realismo. Para mí, el poder aceptar las situaciones como son te permiten a uno llegar a hacer acciones que permitan cambiar esas situaciones, pero de una negar eso es como, pues para mí es extraño. El inconsciente. Además, recordemos que la mayoría de la sociedad era analfabeta y eso también aplicaba para ese mundo del siglo XVIII. No tenían con qué comer, pero creían en un Dios y creían que el rey era un representante de ese Dios en la tierra. Eso se llama la filosofía iusnaturalista, que la filosofía ilustrada se opone a esa filosofía de privilegios iusnaturalista. Y es esa filosofía burguesa ilustrada la que alborota al pueblo para que decapiten a Luis XVI, el rey francés, en ese proceso revolucionario que al fin y al cabo no fue una revolución, sino que fue un cambio de amos. Porque los burgueses en el siglo XVIII ya tenían el poder económico, pero les faltaba el poder político. Y tumbar el poder de la monarquía francesa fue quedarse ya con el poder que les faltaba, porque ya tenían un poder cultural, ya tenían un poder social, ya tenían un poder filosófico, tenían un poder económico, solo les faltaba el poder político. Por eso se llama la caída del antiguo régimen y el triunfo de la burguesía, porque la burguesía triunfó por todo lado, porque no solamente triunfó con la Revolución Francesa, sino con el desarrollo de maquinaria en la primera revolución industrial. Y eso crea nuevas desigualdades. Por ejemplo, ya no le llaman esclavo, le llaman obrero o asalariado, pero trabaja 18 horas diarias. Entonces, la burguesía empieza a construir lo que Michel Foucault
llama la sociedad de control, en donde no te dicen que eres esclavo, pero te tratan como esclavo, y por eso nace la corriente de Marx, el socialismo, que inicialmente había un socialismo que era diferente al de Marx, que era el socialismo anarquista y utópico. Por eso es muy diferente leer el marxismo en el siglo XXI con 8 horas diarias trabajando, o que le paguen a uno por horas, a leer el marxismo en el siglo XIX, cuando apenas estaba aboliendo la esclavitud en algunos países, como en Colombia, como en Estados Unidos, apenas estaban en ese proceso de abolición de la esclavitud. Pero en los países que ya se había abolido la esclavitud, seguía habiendo una esclavitud, porque de las 24 horas, la gente trabajaba de 16 a 18 horas, solamente les queda tiempo para comer y para dormir. Entonces, por eso, volviendo a la cuestión muy interesante que plantea la compañera, claro, el filósofo Nietzsche lo dijo, la igualdad es un mito moderno, es falso. O sea, él decía que la igualdad es un mito falso de la burguesía, y lo decía él como aristócrata, no lo decía como marxista, porque él no era marxista, él era antiburgués, pero también era antimarxista. Y por eso podemos decir que aquí nace la primera izquierda, pero paradójicamente la primera izquierda termina siendo en el siglo XIX, XX, XXI la nueva derecha, que es el capitalismo liberal y burgués, porque con Marx nace la segunda izquierda, que ya es una izquierda que no es burguesa, sino que supuestamente es obrera, y a partir de esa izquierda obrera se dan otras revoluciones, como la revolución rusa, que ya es en el siglo XX, la revolución cubana, la revolución china, la revolución sandinista en Nicaragua. Por eso, cuando me preguntan, ¿vos sos de izquierda, vos sos de derecha? Yo le digo a la persona, ¿usted qué entiende por izquierda? ¿Usted qué entiende por derecha? Porque eso depende de la época, depende de la escuela económica, depende del autor y depende de muchas cosas más. No hay una equivalencia entre izquierda socialismo y derecha capitalismo, porque esa burguesía fue izquierda en 1789. Por eso la izquierda y la derecha son categorías que terminan siendo, como decimos en el curso de argumentación, falacias de falsa disyunción, porque son manipuladas de muchas maneras, e incluso para cometer genocidios. Sí. La falacia de falsa disyunción. Sí, falacia de falsa disyunción, que es creer que no existe el centro político, o sea, que todo es izquierda o derecha. El centro político sí existe, y no porque lo diga el diagrama de Nolan, sino porque desde esta época podemos ver pensamientos que tienen de todo un poco. Por eso en el siglo XIX nace la aristocracia financiera, que es esa secuela noble que queda del antiguo régimen, y es una secuela que empieza a adaptarse al nuevo modelo capitalista y burgués, a las prácticas de higienización. La Iglesia Católica tiene que acomodarse, porque el clero era la derecha, era el antiguo régimen, era lo más privilegiado, pero a la Iglesia Católica le toca aprender a convivir con la burguesía, que la burguesía fue la que le quitó el poder. La Iglesia Católica, una institución bastante milenaria, pero le toca aprender a convivir en esa nueva sociedad. Y en esa nueva sociedad nacen escuelas de pensamiento, tanto crítico como pensamiento económico, y eso es lo que vamos a estudiar. O sea, vamos a estudiar cómo esas sociedades han construido esta sociedad de control. Es una sociedad en donde las guerras dependen extremadamente de la tecnología, dependen de los medios masivos de comunicación y dependen de las nuevas armas.
Por eso la vez pasada también hablamos un poco de las guerras de cuarta generación. Una pregunta que vamos a resolver más que todo en la próxima clase es el concepto de mafia. ¿Cómo nacen las nuevas mafias en las sociedades de control? Hay dos obras que desde ya les recomiendo para que las vayan pensando. Una es una novela distópica de George Orwell que se llama 1984, que fue llevada al cine. Y la otra es una trilogía que se llama El Padrino, que también fue llevada al cine. Esas dos obras, que son del siglo XX, nos ayudan a pensar cómo funciona la mafia en la sociedad de control. Volviendo a la tesis del capitalismo como el estadio superior del imperialismo. Esa tesis no es para nada descabellada, porque cuando hablamos de poder, también tenemos que hablar de otro triángulo que sale por acá, que es el triángulo del Estado. Mucha gente confunde Estado con gobierno, pero este triángulo que también sale de acá del poder nos esclarece que un Estado implica un poder político, un territorio que supuestamente puede tomar decisiones sobre ese poder político en una supuesta democracia, y que aparte de eso tiene una población, que esa población puede tomar decisiones si es un régimen democrático. Esos tres factores son lo que componen un Estado. Ese es el triángulo del Estado. Pero vamos a discutir este triángulo del Estado, del poder del Estado, porque definitivamente hay corrientes de pensamiento que no se incluyen en el Estado, o que creen que están por fuera del Estado, o que creen que la única forma de evadir el Estado es no pagarle impuestos, que son las perspectivas que llaman minarquistas o anarcocapitalistas. Vamos a discutir ahora esas ideologías. Pero ¿qué pasa acá? Que supuestamente estamos en un territorio que tiene unas fronteras llamado Colombia, y que ese territorio tiene una población de 50 millones de habitantes, y que los mayores de 18 años pueden elegir el poder político. Esa es la teoría. Pero sabemos todas las fallas que tiene nuestro sistema electoral, porque hay muertos que votan, hay campañas que compran votos o que dan tamales o 50,000 pesos a cambio de un voto, que hay fraudes electorales, como el que se hizo en 1979, el 19 de abril, contra Gustavo Rojas Pinilla, que inspiró el nacimiento de una guerrilla de corte bolivariana y nacionalista, diferente a las otras tres guerrillas que seguían más modelos internacionales. Entonces, cuando hablamos del poder político en un Estado, también podemos preguntarnos qué triángulo se puede sacar de este poder político. Y es un triángulo que ya está incluso desde la política de Aristóteles, que es el triángulo de monarquía, que es el gobierno de uno sobre todos, que este era el modelo del antiguo régimen, el modelo predilecto de las sociedades hegemónicas. Y este triángulo de la monarquía era complementado por la aristocracia, que es el gobierno de pocos sobre la mayoría, y por último la democracia, que supuestamente es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. Entonces, ¿qué decía Aristóteles de este triángulo? Que cada forma de gobierno tenía una forma de degeneramiento. Entonces,
Cuando una monarquía gobernaba mal, se le llamaba tiranía. Cuando una aristocracia gobernaba mal, se le llamaba oligarquía. Y cuando una democracia era falsa y estaba basada en mentiras y era realmente un gobierno para pocos, un gobierno para ricos, se le llama plutocracia. Por eso varios politólogos de oposición claramente han dicho que Colombia no es una democracia, que Colombia es una plutocracia, es decir, es una democracia falsa, y eso lo vamos a discutir también. Y esta teoría la defiende el senador electo, el señor que estábamos analizando la vez pasada, que tuvo el debate con Abelardo de la Espriella, Ariel Ávila, que dice que Colombia, siendo un estado aparentemente democrático, con una población de 50 millones de habitantes, con un territorio claramente delimitado, o sea que Colombia es gobernado por 54 familias o 54 clanes, y que de estas familias hay 45 que están apoyando una campaña presidencial, pero que esas 45 también han montado alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados, concejales, ediles. Es decir, que estas familias manejan el poder económico, manejan el poder político y el poder sociocultural. Pero acá quiero que combinemos la teoría de Ariel Ávila con la teoría de Gramsci. Gramsci tiene una teoría que también se puede pensar en las sociedades de hoy, que es la teoría de la hegemonía. La teoría hegemónica de Gramsci dice que para poder hacer una revolución se requiere buscar aliados que incluso tengan ideologías contrarias. Es decir, buscar aliados conservadores, liberales, progresistas, y que a través de esa búsqueda de aliados se puede tumbar un régimen. ¿Cuál es la diferencia entre un progresista y un liberal? Esa pregunta es supremamente importante porque nos lleva a dibujar el diagrama de Nolan. Que el diagrama de Nolan se los voy a dibujar acá de la manera más clara posible, a pesar de que no sé dibujar. Aquí está lo que se llama el centro político, para que empecemos por ahí. En el diagrama de Nolan, ese centro político tiene en la parte de abajo lo que se llaman los regímenes totalitarios. Entonces, hay regímenes totalitarios de extrema derecha: el fascismo, el nazismo y el falangismo. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el falangismo en España. Pero esos regímenes totalitarios también tienen de extrema izquierda. Por ejemplo, la Unión Soviética. La Unión Soviética es un régimen totalitario de extrema izquierda, porque busca supuestamente el igualitarismo que aquí se pregonaba en la Revolución Francesa, que busca llegar a una sociedad comunista a través de una metodología que se llama el socialismo. Entonces, este diagrama está hecho para favorecer la ideología liberal, porque dicen que acá existe una derecha que no es tan
extrema, porque defiende las libertades económicas, pero no defiende y prohíbe las libertades individuales. Aquí está el conservatismo y la Iglesia Católica, porque no llega a ser un régimen totalitario como el falangismo, como el fascismo, como el nazismo, sino que dan libertades económicas. Eso es lo que dice la teoría del diagrama de Nolan. Ahorita vamos a discutirla también. Pero la trampa del diagrama de Nolan es que acá no pone el liberalismo, sino que lo pone aquí arriba. Entonces, habla de diferentes tipos de liberalismo. O sea, hay un liberalismo que respeta las libertades individuales, pero que no respeta las libertades económicas. Entonces Nolan lo pone aquí, que hay un liberalismo que respeta solamente las libertades individuales, pero que no respeta las libertades económicas, porque ese liberalismo permite que el Estado se meta en la economía, o que el Estado regule bastante la economía. Entonces, eso lo llama progresismo o progre. Pero que aquí arriba está el liberalismo verdadero, que se opone al totalitarismo y que no solamente da libertades económicas como el conservatismo, y no solamente da libertades individuales como el progresismo, sino que da libertades totales. Entonces, la trampa de la teoría del diagrama de Nolan es hacernos creer que Estados Unidos de América es el que cumple con este modelo. O sea, que Estados Unidos de América te da libertades individuales y también te da libertades económicas. Pero ¿cuál es la trampa? Que el diagrama de Nolan no considera que existen estados transnacionales. Porque si usted mira, en Estados Unidos hay ciertas libertades, hay libertades para comprar armas. Entonces un adolescente de 18 años puede comprar 2 rifles y puede matar con esos 2 rifles a 19 niños y a 2 profesoras que porque le hacían bullying, y mata a los que no son, mata a unos niños cuando los que le hacían bullying eran los grandes. Entonces Estados Unidos tiene una retórica en donde no, es que aquí te damos libertad de comercio, aquí te damos libertad de creencia. Bueno, somos cristianos, protestantes la mayoría, pero te damos libertad de creencia. Entonces, ¿cuál es la trampa de este diagrama de Nolan? Que formalmente es válido, pero que cuando se lleva a los contextos no considera los totalitarismos transnacionales y los estados transnacionales. Por ejemplo, sí, Estados Unidos es un régimen que no es tan autoritario como el de Corea del Norte, y aquí entra la pregunta del compañero, pero Estados Unidos desde el siglo XIX al siglo XXI ha hecho más de 60 invasiones. Claro, Rusia se metió al este de Ucrania, nadie lo discute. Claro, Rusia ha tenido problemas con Georgia. Rusia, cuando hacía parte de la Unión Soviética, también era imperialista. Rusia sacó a Ucrania de Crimea, porque Rusia dice que Crimea siempre le ha pertenecido, y en Crimea la gente quería ser más rusa que ucraniana, sí. Pero Estados Unidos sanciona a Rusia, pero nadie sanciona a Estados Unidos. La FIFA saca a Rusia del mundial, pero cuando Estados Unidos invadió a Irak en el 2003, no lo sacaron de Alemania 2006. Cuando invadió a Libia, no lo sacaron de Sudáfrica 2010. Cuando invadió a Yugoslavia, sin el permiso de la ONU, de manera arbitraria, buscando la independencia luego de Kosovo también, nadie lo sacó de Corea y Japón. Entonces, a Rusia sí lo sacan del mundial, pero a Estados Unidos no. Y Estados Unidos invade más de 60 veces, pero nos dicen que Estados Unidos representa lo contrario al totalitarismo. Pero es que el totalitarismo coreano es con ellos mismos. Corea del Norte no invade otros países. Estados Unidos invade otros países de diferentes maneras, pero ellos dicen que son liberales. ¿Qué dice el compañero? Pero en el tema de Estados Unidos influye mucho la época y el impacto de la tecnología con ahora de Rusia. Por ejemplo,
Hombre, pero sí había los medios de comunicación suficientes para saber lo que estaba pasando. No, claro, pero digo que de pronto eso puede jugar un papel importante. Sobre todo para las masas. Sí. Para las masas sí, para las entidades no. Y por la forma en la que, perdón, por la forma en la que los medios se pueden manipular en la época. Si lo que es eso, también esa misma presión social es manipulada Ah, por ellos mismos, la conveniencia, no es más que todo, porque no está ellos mismos por culpa. Lo dice la de Occidente y lo que es de la de Rusia, sí, que siempre es una influencia en el mundo de la comunicación. ¿Qué dice el compañero por acá? Por aquí alguien quería decir algo. Ya es más o menos lo mismo que acaba de decir el compañero. Iba a poner el ejemplo de la balanza de fútbol, lo que está pasando con Ecuador y el jugador colombiano. Si fuese Estados Unidos o Rusia, ¿qué pasaría? Ya hubiesen dado una respuesta. Si fuese el estadounidense, pues si fuese a favor de Estados Unidos, ya lo hubiesen dejado, no va, tranquilo, no hay problema. Si fuese de Rusia, ya hubiesen puesto el problema. O sea, están los medios de comunicación, todo el mundo se entera de todo, pero esa tal presión de las masas siempre es manipulable. Y Bastante manipulable. Bajo cuerda si nos conviene lo exponemos, si no, entonces va por debajo y lo vamos llevando ahí suave.